Mientras yo cenaba arroz y huevos, mi nuera Sofía lucía zapatos de 400 euros. 6 meses pagando en secreto sus 950 euros de alquiler. Mi hijo Alejandro cómplice de la mentira. Luego ella me llamó mediocre. Esa noche la humillación fue insoportable. Revelé mi sacrificio económico y justo cuando creí que todo estaba perdido, apareció una oportunidad inesperada que cambió mi mundo para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Elena. Ya pasé los 70. Vivo aquí en este pequeño piso del centro de Madrid, el mismo desde hace casi 40 años. Creí que con solo criar a mi hijo Alejandro y verlo crecer, mi vida ya no tendría nada más que lamentar. Pero un día, una noche en realidad, me di cuenta de que hay cosas que por mucho que las entregues, no siempre te serán devueltas. Esa noche de otoño la temperatura era suave, pero en mi comedor, el aire se podía cortar con un cuchillo. Yo había pasado el día entero cocinando. Preparé su plato favorito, pollo con salsa de champiñones, arroz con verduras y por supuesto, ese pudín de vainilla que a Alejandro le encantaba desde niño. La mesa estaba impecable con los vasos de cristal que heredé de mi madre y los cubiertos de plata que solo sacaba en ocasiones muy especiales. Todo para una cena familiar, pensé. Una cena especial. Sofía, mi nuera, llegó con un vestido rojo elegante y unos zapatos que, estoy segura, costaban más que mi compra mensual. Alejandro, mi hijo, venía detrás, pálido, inquieto. Desde el momento en que cruzaron la puerta, sentí una vibración distinta. Sofía tenía esa sonrisa forzada que también conocía, esa que usa cuando está a punto de hacer algo desagradable. Alejandro, en cambio, evitaba mi mirada, jugueteando con su teléfono sin parar. La cena fue un desastre silencioso. Sofía criticaba cada detalle. La temperatura de la comida. La decoración de mi casa. Incluso el ambientador del salón. Elena, ¿no crees que ya es hora de que le des un aire nuevo a este lugar? La casa de mi madre es mucho más moderna, con esos muebles minimalistas tan de moda, soltó con ese tono condescendiente que me sacaba de quicio. Yo sonreía, intentando mantener la armonía. Pero por dentro la irritación crecía. Llevaba 30 años en esa casa. Cada objeto guardaba una memoria. Cada esquina una historia. Cuando llegó el momento del postre pensé que por fin, podríamos disfrutar de un momento agradable. Serví el pudín de vainilla con tanto cuidado, recordando cómo Alejandro lo devoraba de pequeño, diciéndome que yo era la mejor cocinera del mundo. La cuchara de plata se detuvo a mitad de camino, sobre el pudín, cuando escuché las palabras. Las palabras que se clavaron en mi alma como espinas heladas. Ni siquiera eres la mitad de la mujer que es mi madre, dijo Sofía. Un silencio profundo cayó sobre el comedor. Mi corazón, sentí, golpeaba con fuerza contra mi pecho. Sofía me miró con una sonrisa cruel, como si hubiera estado esperando toda la noche el momento perfecto para herirme. Alejandro bajó la cabeza, evitando mis ojos. En ese instante lo supe. Él era cómplice. Él sabía lo que iba a pasar. No pensé. No pude. Una fuerza, una ira que no sentía desde hacía años, se apoderó de mí. Empujé mi silla hacia atrás. Se deslizó con un ruido áspero sobre las baldosas. Mi voz, aunque temblaba un poco, sonó extrañamente calmada. Tan tranquila, que me sorprendió a mí misma. Entonces que ella empiece a pagar tu alquiler, respondí. Alejandro, mi hijo, se quedó helado. Completamente pálido. Alquiler, ¿qué alquiler?, gritó, sus ojos muy abiertos, mirándome como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Sofía, su sonrisa arrogante se desvaneció por completo. Ahora me miraba con una mezcla de terror y confusión que me dio una inmensa, extraña, satisfacción. El alquiler que he estado pagando cada mes durante 6 meses, Alejandro, continué.
Saboreé cada segundo de su desconcierto. Sí. Los 900 euros que salen de mi cuenta el quinto día de cada mes, más 50 euros en recargos adicionales que el casero cobra por el depósito directo. 950 euros en total que yo he pagado para que vivieran cómodamente mientras me faltaban al respeto. Alejandro se desplomó en su silla, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Pero me dijiste que hablaste con el casero, que te daba tiempo para conseguir el dinero, balbuceó, su voz rota. Sofía lo miró con una furia que nunca antes le había visto. Era como si él, y no yo, fuera el culpable de arruinar su momento de gloria. En ese momento, con la verdad flotando en el aire, mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y esa revelación, créanme, era solo el principio. Era el principio de una historia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Me llamo Elena. Tengo 70 años. Y esa noche descubrí que el amor incondicional de una madre podía convertirse en su mayor debilidad. Durante esos 6 meses, yo había estado pagando en secreto los 950 euros mensuales de su apartamento en el número 25, Calle del Sol, piso 3. Yo creía que era mi deber ayudar a mi hijo en sus problemas económicos. Nunca imaginé que mientras yo sacrificaba los ahorros de toda mi vida, ellos me veían como una carga. Como alguien inferior a quien podían humillar sin consecuencias. Todo había empezado 6 meses antes. Todo había empezado 6 meses antes. Era un día lluvioso, de esos que te hacen sentir el peso del cielo sobre los hombros. Alejandro vino a mi casa. Lo vi entrar. Sus ojos, los mismos ojos que una vez me miraron con la inocencia de un niño, ahora estaban llenos de lágrimas. Recuerdo que su voz se quebró. Se rompió como un vaso de cristal al caer al suelo. Me dijo que había perdido su trabajo. Otra vez. Y que esta vez no podían pagar el alquiler. Mamá, será solo por unos meses, hasta que encuentre algo, me dijo con esa voz quebrada que siempre me desarmaba. Como cualquier madre que ama a su hijo, no dudé ni un segundo. No podía. La imagen de mi Alejandro, mi único hijo, en la calle, me perforaba el alma. La vergüenza, sí. La vergüenza de que mi hijo a sus 30 y tantos, no pudiera valerse por sí mismo. Y el miedo a el que dirán. ¿Qué dirían los vecinos? ¿Los pocos amigos que me quedaban? Así que sin pensarlo 2 veces, metí la mano en mis ahorros. Los ahorros que había juntado euro a euro durante años, trabajando como costurera. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, cosiendo vestidos para quinceañeras, arreglando trajes de novios, bordando manteles para bodas ajenas. Una vida de agujas y de hilos, de sueños cosidos para otros, no para mí. Y empecé a pagar su alquiler. Sin que Sofía lo supiera, por supuesto. Es nuestro secreto, mamá, me suplicó Alejandro. No quiero que Sofía se sienta mal por depender de ti. Qué ingenua fui al creer que él estaba protegiendo el orgullo de su mujer. Ahora lo sé. Él en realidad estaba protegiendo su propia imagen. La imagen de un hombre proveedor, cuando la realidad era bien distinta. Él estaba protegiendo su propia cobardía. Mientras yo contaba cada euro para ayudarles, ellos vivían como si nada hubiera cambiado. Unas veces salían a cenar a restaurantes caros. Otras, Sofía se compraba ropa nueva, de marca. Recuerdo una vez que vi una foto suya en redes sociales. Estaba de viaje en la costa con un bikini que no dejaba mucho a la imaginación. Y yo aquí contando las monedas para que ellos tuvieran un techo. Planeaban vacaciones que yo sabía que no podían permitirse. No entendía. No quería entender. Cerraba los ojos a la realidad, como si eso fuera suficiente para que la realidad dejara de existir. Mi vida, mientras tanto, se había vuelto una ecuación de privaciones. De euros estirados hasta el límite. Sacaba el dinero de mi pensión, pequeña, de mis ahorros, aún más pequeños. Recuerdo una mañana.
Fui a la farmacia a comprar mi medicación para la artritis. Es un dolor constante que me acompaña día y noche. Miré los frascos. Miré el precio. Calculé. Y guardé la receta. No podía permitirme ese gasto. Esos euros eran para el alquiler de Alejandro y Sofía. Para que ellos estuvieran bien. Otro día en el mercado. Pasé por la carnicería. El aroma de la carne fresca me tentaba. Hacía semanas que no comía. Pero volví a calcular. Un trozo de ternera, un buen bistec, eran casi 10 euros. Demasiado. 10 euros que podían significar la diferencia entre pagar a tiempo o con retraso. Así que compré huevos. Arroz. Lentejas. Lo básico. Suficiente para sobrevivir. Mi alimentación se había reducido a eso. Arroz. Huevos. Algunas legumbres. Con eso, pensaba, es suficiente. Lo más doloroso de todo, quizá, fue cuando tuve que vender el anillo de boda de Carlos. Mi Carlos. Mi marido. El hombre de mi vida. Aquel que me amó durante 30 años. El anillo era el único recuerdo físico que me quedaba de él. Lo había guardado como mi tesoro más preciado. Pero la cuenta de Alejandro se acercaba al límite. Necesitaba ese dinero. Me prometí a mí misma que era un sacrificio temporal. Que Alejandro un día me lo agradecería. Me aferraba a esa promesa como un náufrago a un trozo de madera en medio del océano. Mientras yo me privaba de medicinas y de comida decente, mientras vendía mis recuerdos más íntimos, ellos vivían en su burbuja. Una burbuja de apariencias y mentiras. Una burbuja que yo con mis sacrificios silenciosos mantenía inflada. Y la ironía de todo esto es que en mi ingenuidad, creía que estaba haciendo lo correcto. Que estaba siendo una buena madre. Que mi amor incondicional, era la única respuesta posible. Qué equivocada estaba. Qué ciegamente equivocada. El amor a veces se convierte en la mayor debilidad. Esa cena. Esa noche. Estaba pensada para ser especial. Para celebrar. Pero en cambio se convirtió en el escenario de la verdad. Una verdad cruda. Una verdad dolorosa. Una verdad que me liberaría, pero antes me rompería en 1000 pedazos. La mesa estaba puesta con esmero. Cada detalle una parte de mí. Los vasos de cristal, que solo usaba en Nochebuena o para visitas importantes. La cubertería de plata pesada, elegante, un legado familiar. El aroma del pollo con salsa de champiñones se mezclaba con el del arroz con verduras, mis mejores recetas. Y el pudín de vainilla, su favorito, esperando su turno en la nevera. Quería que todo fuera perfecto. Una pequeña celebración, pensaba. Un intento de que las cosas volvieran a ser como antes. Entonces llegaron. Sofía, mi nuera, entró con un vestido rojo vibrante. Demasiado llamativo, pensé, para una cena en casa de su suegra. Sus zapatos de tacón brillaban. Seguramente costarían un dineral. Su sonrisa. Era esa sonrisa. Demasiado amplia, demasiado fija. La conocía. Era la máscara que usaba cuando algo desagradable estaba por salir. Alejandro, mi hijo, iba detrás. Pálido. Inquieto. Sus ojos se movían de un lado a otro, evitando los míos. El móvil pegado a su mano como si fuera una extensión de su cuerpo. La conversación, si se le podía llamar así, fue tensa. Como un hilo a punto de romperse. Sofía criticó todo. La temperatura de la comida. Está un poco fría, ¿no, Elena? El ambientador del salón. Demasiado intenso. Casi me da dolor de cabeza. ¿Y la decoración? Ah, mi decoración. Elena,
¿no crees que ya es hora de que le des un aire nuevo a este lugar? Su voz melosa y condescendiente a la vez me irritaba. La casa de mi madre es mucho más moderna. Tiene esos muebles minimalistas tan de moda. Yo solo sonreía. Intentaba mantener la armonía. Cada objeto aquí tiene su historia, querida, le respondí con calma. Mi casa. Mis recuerdos. Las fotos en la pared, las figuritas de porcelana de mi abuela. Cada rincón, un pedazo de mi vida. Pero a ella no le importaba. Lo sentía. No le importaba mi historia. Solo la suya. Solo el reflejo de su propia superioridad. Alejandro, mientras tanto, seguía en su mundo. Su mirada perdida. Su teléfono, su refugio. No decía nada. Ni una palabra. Ni para defender su casa. Ni para defender a su madre. Su silencio. Ese silencio era peor que cualquier crítica. Confirmaba lo que yo ya intuía. Que él, de alguna manera, estaba de acuerdo con Sofía. O lo que era peor, que no le importaba. Cuando llegó el momento del postre pensé que quizás la tensión se relajaría. Serví el pudín de vainilla. Con todo el cariño del mundo. Recordaba la cara de Alejandro de niño, sus ojos brillando al ver este postre. Me decía que era su favorito. Que yo era la mejor. Qué ingenuidad la mía. La cuchara de plata se detuvo a mitad de camino. Mis manos de repente se sintieron frías. Escuché su voz. Clara. Nítida. Venenosa. Ni siquiera eres la mitad de la mujer que es mi madre. Las palabras. Como un golpe en la cara. Me congelé. Sentí un nudo en la garganta. Sofía me miró con una sonrisa. Una sonrisa de victoria. De malicia. Alejandro. Él seguía con la cabeza baja. Ni una sola mirada hacia mí. Quería que yo entendiera que yo era una carga. Las dos palabras mitad de la mujer que pronunció sonaron como el estruendo de una roca cayendo sobre el suelo de baldosas. Frías y rotas. ¿Perdón? Logré balbucear, mi voz temblorosa, aunque la había escuchado perfectamente. Sofía se recostó en su silla, con una falsa elegancia. Como si fuera la dueña de mi casa. Y repitió las palabras. Con aún más crueldad. ¿Me has oído, Elena? Mi madre es una mujer exitosa. Independiente. Construyó su propio imperio. Nunca ha necesitado a nadie. Tiene su propia empresa. Su casa de playa en Florida. Sus viajes a Europa. Tú, bueno, tú solo sabes cocinar y coser. Cada palabra, un martillazo en mi corazón. Pensé en todos esos años. De 5 de la mañana a 11 de la noche, cosiendo vestidos de fiesta. Arreglando trajes. Bordando manteles para bodas de otros. Sin tiempo para planear la mía. Recordé las noches sin dormir. Cuando Alejandro era pequeño y tenía fiebre. Cuando vendí mis pocas joyas para pagar su matrícula universitaria. Cuando trabajaba doble turno para que él tuviera todo lo que necesitaba. Sofía, por favor, murmuró Alejandro débilmente. Sin fuerzas para defenderme de verdad. Esas dos palabras. Peores que el silencio. Peores que cualquier insulto. Porque confirmaban. Sí. Confirmaban que él estaba de acuerdo con su esposa. Que él era parte de esta humillación planeada. Mi hijo. El mismo niño que una vez me dijo que yo era su héroe. Ahora permitía que me trataran como a una sirvienta en mi propia casa. Y en ese instante que me sentía tan pequeña, tan humillada, una luz diminuta se encendió en mi mente. Solo unas semanas antes, había recibido un mensaje extraño. Era de Miguel Ruiz.
Mi novio de la universidad. El hombre al que iba a casarme antes de conocer a Carlos. Habíamos planeado irnos a América juntos. Pero yo por miedo, por deber, me quedé. 40 años sin una palabra. Y ahora, un mensaje. Su nombre. Miguel Ruiz. Ese mensaje seguía en mi teléfono. Como una puerta entreabierta que no me había atrevido a mirar. Hasta esa noche. Hasta ese momento. Quizás se pregunten, ¿una mujer de 70 años como yo aún puede empezar de nuevo? ¿Será esta decisión el capricho de la vejez? ¿O el amor tiene una segunda oportunidad? No duden en dejar sus comentarios abajo compartiendo sus pensamientos sobre lo que una madre debe hacer, y si hay una segunda oportunidad para el amor a esta edad. Me encantaría escuchar sus opiniones. El silencio que siguió a mis palabras. Era tan espeso que casi podía tocarlo. Pude escuchar incluso el tic-tac del viejo reloj de pared en la cocina. Alejandro, mi hijo, se levantó de golpe. Tan bruscamente que golpeó su vaso de agua. El cristal se tambaleó y luego cayó, desparramando el líquido sobre el mantel de lino que tanto me costó bordar. Alquiler, ¿qué alquiler?, gritó, sus ojos desorbitados, mirándome como si le hubiera hablado en un idioma que nunca antes hubiera escuchado. ¿De qué estás hablando, mamá? Su voz era una mezcla de incredulidad y pánico. La sonrisa arrogante de Sofía había desaparecido por completo. Ahora me miraba con una mezcla de terror y confusión. Algo que, no voy a mentirles, me dio una inmensa satisfacción. Pequeña, mezquina, quizás. Pero satisfacción al fin y al cabo. El alquiler que he estado pagando religiosamente cada mes desde febrero, continué, saboreando cada segundo de su desconcierto. Quería que lo entendieran. Quería que lo sintieran. Cada euro. Cada sacrificio. Sí. Los 900 euros al mes por vuestro apartamento en el número 25, Calle del Sol, piso 3. Sí, 900 euros que salen de mi cuenta el quinto día de cada mes, más 50 euros en recargos adicionales que el casero cobra por el depósito directo. 950 euros en total que yo he pagado para que vivieran cómodamente. Mientras me faltaban al respeto. Mientras me humillaban en mi propia casa. Alejandro se desplomó en su silla. Sus piernas parecía, ya no podían sostenerlo. Su rostro. Era un lienzo en blanco de pura conmoción. Pero me dijiste que hablaste con el casero, balbuceó. Su voz, ahora, no era solo rota. Era débil. Casi inaudible. Que te daba tiempo para conseguir el dinero. Sofía. Su mirada se volvió hacia Alejandro. Sus ojos, antes de terror, ahora ardían con una furia que nunca antes le había visto. Era una furia salvaje. Como si él, y no yo, fuera el culpable de arruinar su momento de gloria. De su vida perfecta. Mentí y admití. Sin un ápice de remordimiento. Mentí porque creí que estaba ayudando a mi hijo. Creí que era algo temporal. Creí que algún día apreciarías el sacrificio. Pero ahora veo que para ti, yo solo soy una pobre anciana tonta que merece ser humillada. Sofía intentó recuperar la compostura. Su voz, sin embargo, había perdido toda la arrogancia. Elena, yo no lo sabía. Alejandro nunca me dijo que tú estabas pagando, empezó a balbucear. Pero la interrumpí. Levanté mi mano. Un gesto firme. Para que callara. No me interesan tus excusas, querida, le dije. Mi voz era fría. Con un filo que no recordaba tener. Si tu madre es tan maravillosa como dices, si es una mujer tan superior, tan mejor que yo, estoy segura de que no tendrá ningún problema en asumir esta responsabilidad. Alejandro. Sus manos temblaban. Estaba sudando. Me miró. Con los ojos llenos de lágrimas.
Mamá, ¿por qué no me dijiste la verdad?, preguntó. Su voz se quebró. ¿Por qué me hiciste creer que habías arreglado algo con el casero? Su pregunta resonó en el comedor. Dolorosa. Como un eco de la verdad que había estado escondida. Mentí porque eres mi hijo, Alejandro. Porque cuando viniste a mi casa llorando, diciéndome que lo habías perdido todo, que ni siquiera tenías dinero para comer, no pude quedarme de brazos cruzados. No pude ver sufrir al niño que crié. Al hombre que amo más que a mi propia vida. Sofía permaneció en silencio. Pero pude ver su mente. Girando. Calculando las implicaciones de mi revelación. El color rosado de su maquillaje caro había desaparecido. Su rostro. Ceniza. Alejandro se pasó las manos por el pelo. Un gesto. Lo hacía desde niño. Cuando estaba nervioso. Cuando tenía miedo. Mentí, continué. Mi voz se hizo más firme. Porque pensé que era temporal. Porque creí que cuando te recuperaras económicamente y encontraras un trabajo estable, me lo agradecerías. Nunca imaginé que mientras yo me privaba de medicinas para mi artritis, mientras dejaba de comprar carne para ahorrar esos 950 euros al mes, ustedes dos estaban planeando cómo humillarme en mi propia casa. Alejandro intentó interrumpirme. Levanté la mano para silenciarlo. No. Ahora. Ahora me vas a escuchar, Alejandro. Durante 6 meses he cenado arroz y huevos. He llevado el mismo par de zapatos rotos porque no tenía dinero para unos nuevos. ¿Sabes lo que hice la semana pasada? Vendí el anillo de boda de tu padre. Ese anillo que había guardado como mi tesoro más preciado. Solo para pagar tu alquiler. Y para tener algo de comida en mi nevera. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos. Pero eran lágrimas de rabia. No de tristeza. Vendí el único recuerdo físico que tenía de mi marido. Del hombre que me había amado durante 30 años. Para mantener a una pareja que me consideraba inferior. Mediocre. Indigna de respeto. Sofía por fin encontró su voz. Era pequeña. Temblorosa. Elena, yo no lo sabía. Alejandro nunca me dijo que tú estabas pagando. Pero la corté. Con una mirada. Una mirada que sentí podría haber derretido el acero. Claro que no lo sabías, querida. Porque tu marido decidió mentirte a ti también. Prefirió que creyeras que él había ganado el dinero por sí mismo, antes que admitir que dependía de su madre. Mediocre. Escupí la palabra mediocre. Con tanto veneno que Sofía visiblemente retrocedió. Alejandro. Finalmente explotó. Mamá, yo nunca quise que fuera así. Tú insististe. Yo no te pedí que te sacrificaras tanto. Su voz sonaba desesperada. Como un niño atrapado en una mentira. Pero sus palabras solo avivaron mi furia. Yo insistí, grité. Finalmente perdí la compostura. Tú viniste a mi casa sollozando como un niño de 5 años. Me dijiste que ni siquiera podías permitirte el pan. Que Sofía lloraba todas las noches por la vergüenza de no poder pagar las facturas. ¿Qué clase de madre habría sido si te hubiera cerrado la puerta? El silencio que siguió fue devastador. Alejandro miró a Sofía. Una mirada de reproche. Ella se la devolvió con la misma intensidad. Estaba claro. Había secretos y mentiras en ambos lados. Y ninguno de los dos había sido completamente honesto con el otro. ¿Sabes lo que más duele, Alejandro? Continué sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas arrugadas. Eran lágrimas de rabia, no de pena. No es el dinero. No es el sacrificio.
Es que durante todos estos meses, cada vez que venías a visitarme, veía desprecio en tus ojos. Sofía criticaba mi casa. Mi comida. Mi ropa. Mis modales. Todo. Sin saber que mi dinero estaba pagando su techo. ¿Y tú? Tú simplemente la dejabas hacerlo. Alejandro intentó acercarse a mí. Di un paso atrás. Mamá, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar, lo corté bruscamente. La explicación acaba de salir a la luz. Tu esposa cree que no soy ni la mitad de la mujer que es su madre. Bueno, entonces que su madre demuestre qué clase de mujer es asumiendo sus responsabilidades. Sofía por fin encontró algo de valor para hablar. Aunque su voz seguía temblorosa. Elena, mis palabras fueron dichas en un momento de estaba molesta por otras cosas. La interrumpí con una risa amarga. Una risa que me asustó a mí misma. Estabas molesta por tener que cenar en casa de la mujer que paga tu alquiler. Molesta porque tenías que fingir ser cordial con alguien a quien consideras tan inferior. La tensión en el aire era tan densa, que se podía cortar con un cuchillo. Alejandro. Caminaba por el comedor como un animal enjaulado. De un lado a otro. Sofía, mientras tanto, se sentó. Retorciendo una servilleta entre sus manos temblorosas. ¿Sabes lo más triste de todo esto? Continué, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. Yo realmente creía que éramos una familia. Cuando me casé con tu padre, Carlos, soñaba con tener muchos hijos. Con nietos corriendo por esta casa. Con cenas familiares llenas de risas y amor. Después de años intentando quedarme embarazada, cuando tú finalmente llegaste, pensé que Dios me había dado el regalo más grande del mundo. Alejandro se detuvo. Me miró. Sus ojos. Llenos de lágrimas. Mamá, te quiero. Sabes que te quiero. El amor no son solo palabras, hijo. El amor son acciones. Es respeto. Es protección. Cuando tu esposa me insulta y tú te quedas en silencio. Cuando la dejas humillarme en mi propia casa. Cuando me mientes para esconder que dependes económicamente de mí. Eso no es amor. Eso es conveniencia. Sofía se levantó bruscamente. Tiró su silla. Con un ruido seco. Basta ya. No voy a quedarme aquí a escuchar este sermón. Alejandro, nos vamos ya. Su voz había recuperado algo de su arrogancia habitual. Pero pude ver el pánico en sus ojos. No, dijo Alejandro con firmeza. Me sorprendió. Nos sorprendió a los dos. No nos vamos hasta que arreglemos esto. Mamá, por favor, siéntate. Necesitamos hablar como adultos. Pero yo ya había tomado mi decisión. No hay nada más que hablar, Alejandro. Las cartas están sobre la mesa. Tu esposa ha dejado muy claros sus sentimientos sobre mí. Y tú has demostrado que estás de acuerdo con ella. A partir de mañana, ya no pagaré vuestro alquiler. Si la madre de Sofía es tan superior como dice, estoy segura de que encontrará la manera de ayudaros. Pero mamá, no puedes hacer eso, gritó Alejandro. Por primera vez en toda la noche, vi terror real en sus ojos. No tenemos dinero. Me despidieron hace 2 semanas. Iba a decírtelo después de la cena. Las palabras de Alejandro cayeron en el comedor como una bomba. Te despidieron hace 2 semanas, repetí lentamente. Una nueva ola de traición. Invadiéndome. Y no me dijiste nada. Permitiste que tu esposa me humillara. Sabiendo que dependías completamente de mí. Mi voz se quebró en la última palabra. No de tristeza. De una rabia tan profunda que mis manos temblaban. Sofía se volvió hacia Alejandro. Sus ojos ardientes de furia.
¿Qué te despidieron hace 2 semanas y no me lo dijiste? He estado gastando dinero como si todo fuera normal mientras tú. No pudo terminar la frase. Se llevó las manos a la cara. Y empezó a sollozar. De forma dramática. Como una actriz de telenovela. Sofía, por favor, déjame explicarte, empezó Alejandro. Pero ella lo interrumpió con un gemido. No me digas que me calme. Justo ayer compré esos zapatos de 400 euros. La semana pasada reservé el spa para mi cumpleaños. Alejandro, estamos arruinados y me dejaste gastar como una idiota. Sus lágrimas habían arruinado por completo su maquillaje. Ahora se veía exactamente como lo que era. Una mujer desesperada. Y aterrorizada. Observé la escena. Surrealista. Sentía una extraña mezcla de satisfacción y dolor. Durante meses yo había cargado con el peso de mantener a esta pareja. Y ahora por fin se enfrentaban a la realidad de su situación. Alejandro parecía derrotado. Los hombros caídos. El rostro entre las manos. ¿Sabes lo más patético de todo esto, Alejandro? Le dije. Con una calma que me sorprendió a mí misma. Incluso ahora. Después de descubrir que me has estado mintiendo y humillando. Mi primer instinto es preguntarte si necesitas ayuda. Eso es lo que hace una madre, hijo. Eso es lo que hace el amor incondicional. Alejandro levantó la cabeza. Me miró. Por un momento. Solo por un momento. Vi al niño pequeño que corría a mí cuando tenía pesadillas. Mamá, perdí mi trabajo porque llegué tarde 3 veces seguidas. Sofía había estado enferma y tuve que cuidarla. Llevarla al médico. Y Sofía lo interrumpió. Con una mirada asesina. Yo no estaba enferma. Tenía citas con mi dermatólogo. Para mis tratamientos de belleza. No me uses como excusa para tu irresponsabilidad. La máscara se había caído por completo. La mujer elegante superior, que había llegado a mi casa. Había desaparecido. Revelando a alguien vulgar. Y desesperada. ¿Tratamientos de belleza? Pregunté incrédula. ¿Me estás diciendo que mi hijo perdió su trabajo porque tuvo que llevarte a tratamientos de belleza mientras yo vendía mis joyas para pagar tu techo? Una risa. Una risa tan amarga que me asustó. Escapó de mi garganta. Alejandro se acercó a mí. Las manos extendidas. Un gesto suplicante. Mamá, por favor. Sé que cometí errores. Sé que te fallé. Pero no puedes abandonarnos ahora. No tenemos a dónde ir. Los padres de Sofía están en Europa. Y Sofía lo interrumpió. Otra vez. Mis padres no están en Europa. Están aquí en la ciudad. Me dijiste que te dijera que estábamos bien. Para que no se preocuparan. Una mentira. Tras otra mentira. Se iban pelando. Como las capas de una cebolla podrida. ¿Y cuántos trabajos has perdido, Alejandro? Le pregunté. Mi voz era tan baja que apenas podía oírla. ¿Cuántas veces me has mentido? El silencio que siguió. Fue ensordecedor. Alejandro no podía mirarme a los ojos. ¿Y Sofía? Sofía había vuelto a sollozar. Pero esta vez. Era más genuino. Como si por fin hubiera comprendido la magnitud de su situación. 3 trabajos en los últimos 2 años, admitió Alejandro finalmente. Su voz, rota. Siempre encontraba excusas. Siempre te decía que era temporal. Que las empresas estaban reduciendo personal. Hizo una pausa. Y me miró. Con esos ojos. Que alguna vez fueron todo mi mundo. Mamá, tengo un problema.
Creo que tengo un problema real. Por primera vez en toda la noche. Sentí algo parecido a la compasión. Mi hijo. No era solo un mentiroso. Era alguien que necesitaba ayuda profesional. Pero la compasión no borraba la traición. No curaba las heridas que sus palabras y las palabras de su esposa habían abierto en mi corazón. Alejandro, le dije lentamente. Admitir que tienes un problema es el primer paso. Pero no puedo seguir siendo tu red de seguridad. Mientras tú no haces nada para cambiar. No puedo seguir sacrificando mi bienestar para mantener una vida basada en mentiras. Sofía se levantó bruscamente, el rostro contraído. Basta ya, Elena. Eres su madre, las madres no abandonan a sus hijos. Su voz, cargada de arrogancia y desesperación, buscaba una última manipulación. Yo no estoy abandonando a mi hijo, le respondí con una frialdad que me sorprendió. Estoy impidiendo que me use. Alejandro, con los ojos llenos de lágrimas, me tomó las manos. Mamá, te prometo que voy a cambiar. Dame una oportunidad más. Pero ya habíamos pasado por esto. Demasiadas veces. Yo había perdido la cuenta de las promesas rotas. Vuestro contrato de alquiler termina el mes que viene, anuncié, liberando mis manos de las suyas. Tenéis 30 días para encontrar una solución. Después de eso, ya no seré responsable de vuestro alojamiento. Sofía, furiosa, se dirigió a la puerta. Vamos, Alejandro. No me quedo a ser humillada. Pero Alejandro, para mi asombro, no se movió. Sofía, puedes irte si quieres. Yo necesito hablar con mi madre. Su voz tenía una firmeza que no le había oído en años. Fue un destello. Un destello del hombre que pudo haber sido. Sofía se detuvo en seco, su rostro una mezcla de incredulidad y furia, pero yo ya no prestaba atención. Mi decisión estaba tomada. Las palabras de Sofía sobre la soledad, sobre mi vejez, intentaron clavarse en mi alma, como lo hacen a menudo los miedos más profundos. La imagen de estar sola, sin nadie que me necesitara, era aterradora. Sentí la mirada de Alejandro, esperando que mi resolución se quebrara. Pero entonces, en lugar de pánico, sentí una calma. Una calma extraña. Y liberadora. ¿Sabes qué, Sofía? Dije lentamente, saboreando cada palabra. Prefiero estar sola y en paz que acompañada y humillada. Prefiero mis recuerdos, sí, esos recuerdos polvorientos de un matrimonio feliz y de años de trabajo honesto, a vivir una vida de nuevas memorias construidas sobre mentiras y falta de respeto. Sofía parpadeó sin esperar esa respuesta. La boca de Alejandro se abrió ligeramente. Entendió que su último chantaje emocional había fallado por completo. Además, continué sintiendo una nueva energía recorrer mi cuerpo. No voy a estar tan sola como crees. Justo ayer, recibí una llamada que lo cambió todo. Pero vosotros estabais tan ocupados planeando cómo humillarme esta noche, que no llegué a contároslo. Miguel Ruiz. El nombre aterrizó en el comedor como una bomba nuclear. Alejandro se quedó petrificado. Y por primera vez en toda la noche, Sofía se quedó completamente sin palabras. Miguel. Había sido mi novio en la universidad. El hombre con el que había planeado casarme antes de conocer a Carlos. Era un hombre ambicioso e inteligente que había decidido irse a América en busca de mejores oportunidades cuando yo elegí quedarme para formar una familia. Miguel Ruiz, murmuró Alejandro con voz temblorosa. ¿El Miguel de las fotos, tu novio de la universidad? Asentí lentamente, disfrutando de la expresión de asombro total en sus rostros. El único e inigualable. Resulta que después de 40 años de construir una empresa de ingeniería en Seattle, de criar a 3 hijos exitosos y de perder a su esposa hace 2 años, decidió buscar a sus viejos amigos. Me encontró en redes sociales.
Y hemos estado hablando por teléfono las últimas 2 semanas. Sofía por fin encontró su voz, aunque sonó estrangulada. ¿Qué quieres decir con que habéis estado hablando? Su rostro había adquirido un color verdoso enfermizo que no le favorecía en absoluto. Quiero decir exactamente eso. Hemos estado hablando todos los días, rememorando viejos tiempos, poniéndonos al día sobre nuestras vidas, nuestros sueños cumplidos y los que no, y anoche me hizo una oferta que me dejó sin aliento. Alejandro se acercó a mí con pasos vacilantes. ¿Qué clase de oferta, mamá? Sonreí. Por primera vez en toda la noche. Una sonrisa genuina. Que venía de lo más profundo de mi corazón. Me invitó a pasar un mes en su casa en Seattle. Dice que quiere enseñarme el estado de Washington, presentarme a sus hijos, y que siempre se ha preguntado qué habría pasado si, dejé la frase en el aire. Disfrutando del silencio absoluto que se había apoderado del comedor. Entendido. Aquí tienes una versión más concisa de la parte 7, manteniendo los puntos clave y el CTA, pero ajustada para ser más breve. Parte 7, reencuentro y el enfrentamiento total, versión corta. Pero, mamá, balbuceó Alejandro. No puedes irte con un hombre al que no has visto en 40 años, ¿y si es un estafador, y si te está mintiendo? Y sí, Alejandro, lo interrumpí con firmeza. Al menos con Miguel, estaré en una aventura, siendo valorada por quien soy. No por lo que puedo dar económicamente. Miguel conoce mis sueños, mis miedos, mis esperanzas. Él sabe que siempre quise viajar, ver el océano Pacífico, escribir un libro sobre mi vida de costurera. Él me recordó que me merezco una vida extraordinaria. Las lágrimas de alegría corrieron por mis mejillas. Sofía, pálida y con el rostro contraído, seguía aferrada a la silla. Una mujer de tu edad, persiguiendo aventuras románticas como una adolescente. ¿Qué va a decir la gente? La miré y sonreí con una serenidad inquebrantable. Sofía, querida. Después de esta noche, lo que piense la gente es lo último que me importa. Si mi propia familia me considera inferior y mediocre, ¿qué importa la opinión de los extraños? Alejandro intentó una última vez. Mamá, si realmente quieres conocer a Miguel, nosotros podríamos apoyarte. Pero no lo hagas por despecho. Arruinar mi vida, respondí incrédula. Alejandro, esto no es por despecho. Esto es por supervivencia. Por primera vez en décadas, alguien me está ofreciendo la oportunidad de ser feliz. De ser valorada. De ser amada por quien soy. No por lo que puedo dar. Caminé hacia la ventana, mirando la calle donde había enterrado tantos sueños. Mañana voy a llamar a Miguel. Y aceptaré su invitación. Voy a comprar un billete de avión. Y voy a averiguar si todavía es posible ser feliz a los 70. Las semanas que siguieron fueron extrañas. Alejandro intentó llamarme desesperadamente, pero yo me sumergía en las conversaciones con Miguel. Le contaba sobre mis años de costurera, sobre los vestidos que había creado, sobre las historias de mis clientas. Era maravilloso sentirme interesante, valorada de nuevo. Miguel me recordó que siempre hubo una parte de él que se preguntó qué habría pasado si yo hubiera sido lo suficientemente valiente para irme con él. Nunca es tarde para descubrirlo, ¿verdad?, me dijo con esa risa profunda que recordaba perfectamente. El billete de avión estaba en mi mesita de noche. Destino, Seattle. Miguel había insistido en pagar, pero me negué. Esta es mi decisión. Mi aventura, le dije. Quiero pagarla con mi propio dinero. El dinero que había ahorrado privándome de medicinas y comida. Dinero que ahora usaría para mi propia felicidad. Si todavía me están escuchando hasta aquí, por favor ayúdenme dejando un comentario número 1 abajo, para que yo sepa que aún hay personas que me acompañan en todo este camino. Su presencia es el mayor aliento para que yo continúe contando la última parte, sobre lo que me esperaba en Seattle,
sobre un nuevo comienzo que nunca me había atrevido a soñar. El día de mi partida amaneció con un cielo claro. Una brisa suave. Parecía susurrar promesas. De aventuras por venir. Alejandro. Llegó temprano. Estaba en mi puerta. Su aspecto había cambiado. Aún se veía cansado. Ojeras profundas bajo los ojos. Pero sus ropas, aunque sencillas, estaban limpias. Y su mirada. Había algo distinto. Algo nuevo. No era la desesperación. Era algo más. Humildad. Mamá, por favor, necesitamos hablar, dijo con una voz que, a pesar de todo, me rompió el corazón. Lo dejé pasar. Pero mantuve mi distancia emocional. Fui a la pequeña cocina. A preparar café. ¿Dónde está Sofía?, pregunté. En casa de sus padres, respondió él. Se sentó pesadamente en la silla de mi cocina. Se fue hace una semana. Dice que no puede estar conmigo si no tengo trabajo. Si no puedo mantener el estilo de vida que ella se merece. Rió. Una risa amarga. Resulta que su madre superior no es tan superior cuando se trata de ayudar económicamente. Le dijeron que se las arreglara sola. Sentí una punzada de satisfacción. No era particularmente noble. Pero no pude evitarla. ¿Y qué vas a hacer ahora? He estado buscando trabajo desesperadamente. He solicitado en todas partes, mamá. Oficinas. Restaurantes. Tiendas. Construcción. Lo que sea. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Me miró. Y en sus ojos vi algo que no había visto en años. Humildad genuina. También he estado yendo a terapia. Encontré un centro comunitario que ofrece servicios gratuitos. Me alegra oír eso, Alejandro, le dije. Y lo decía en serio. Era un gran paso. El terapeuta me ayudó a entender muchas cosas sobre mí que no quería ver. Me ayudó a entender que he sido un parásito emocional y financiero. No solo contigo, sino con todos los que han intentado ayudarme. Sus palabras sonaban ensayadas. Como si hubiera practicado este discurso muchas veces frente a un espejo. ¿Y qué has aprendido específicamente?, pregunté. Curiosa. Para ver si realmente había habido un cambio. O si esto era solo otra manipulación. Alejandro tardó un momento en responder. Jugando nerviosamente con su taza de café. He aprendido que nunca aprendí a ser responsable porque tú siempre estabas ahí para rescatarme. Rápidamente añadió al ver mi expresión, no es tu culpa. Es mía. Pero el patrón se estableció muy temprano. Y nunca hice el esfuerzo de romperlo. Asentí lentamente. ¿Y Sofía, qué aprendiste sobre tu relación con ella? Que lo que sentía por ella no era amor. Era dependencia emocional. Me gustaba que fuera exigente. Y crítica. Porque me daba una excusa para no crecer. Para seguir siendo un niño que necesitaba a su madre para que lo rescatara. Hizo una pausa. Y me miró directamente a los ojos. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que he destruido nuestra relación. Pero necesito que sepas que por primera vez en mi vida adulta, estoy viendo las cosas con claridad. ¿Y qué es exactamente lo que ves?, pregunté con cautela. Veo a una mujer de 70 años que sacrificó toda su vida por un hijo que nunca la apreció. Veo a una mujer que se deslomó trabajando para darme una educación y oportunidades que yo desperdicié. Veo a una mujer que merece ser feliz. Que merece ser valorada. Que merece perseguir sus propios sueños después de décadas de perseguir los míos. Sus palabras me conmovieron. Pero también me hicieron cautelosa.
Alejandro, me alegra mucho oír que estás reflexionando sobre estas cosas. Pero las palabras son fáciles. El cambio real lleva tiempo. Y acciones consistentes. Lo sé, dijo asintiendo vigorosamente. Y no estoy aquí para pedirte que canceles tu viaje. No estoy aquí para pedir dinero ni ayuda. Estoy aquí para decirte que voy a demostrarte con acciones que puedo cambiar. Aunque ya no estés aquí para verlo. ¿Qué quieres decir con eso? Alejandro se levantó. Y empezó a pasear por mi pequeña cocina. Conseguí un trabajo en una empresa de limpieza. Es un trabajo nocturno. Y el sueldo es bajo. Pero es honesto. Y me permite vivir en una pequeña habitación que alquilé en el centro. También estoy tomando clases en línea para obtener una certificación en contabilidad. Lo miré. Con verdadera sorpresa. ¿Cuándo decidiste hacer todo esto? La noche después de nuestra cena. Cuando llegué a casa. Y Sofía empezó a gritarme por haber arruinado nuestra situación financiera. Algo dentro de mí se rompió. Me di cuenta de que tenía 35 años. Y nunca. Ni un solo día. Había sido responsable de mi propia vida. Se sentó de nuevo. Y me tomó las manos. Mamá, quiero que vayas a Seattle. Quiero que conozcas a Miguel. Que veas el océano. Que escribas ese libro que siempre quisiste escribir. Quiero que seas feliz. Aunque eso signifique que ya no soy parte de tu vida. Por primera vez desde la noche de la cena. Sentí que estaba hablando con mi verdadero hijo. No con la versión manipuladora y dependiente que había conocido durante tantos años. Alejandro, siempre vas a ser parte de mi vida. Eres mi hijo. Y siempre lo serás. Pero necesito que entiendas que nuestra relación no puede seguir siendo la misma. Lo entiendo completamente, dijo con firmeza. Y quiero que sepas que voy a trabajar para convertirme en el hijo del que puedas sentirte orgullosa. Aunque lleve años. Aunque para entonces sea demasiado tarde para reparar nuestra relación. Nos sentamos en silencio durante varios minutos. Cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente Alejandro habló de nuevo. ¿Me cuentas sobre Miguel, cómo era cuando eras joven? Una sonrisa involuntaria. Se extendió por mi rostro. Era brillante. Ambicioso. Dulce. Tenía una forma de hacerme sentir como la mujer más interesante del mundo. Cuando hablábamos se concentraba por completo en mí. Como si mis palabras fueran lo más importante que jamás hubiera escuchado. ¿Por qué no te fuiste con él cuando se mudó a América? Porque tuve miedo, admití. Miedo de dejar todo lo que conocía. Miedo de fracasar. Miedo de no ser lo suficientemente buena para él. Y luego conocí a tu padre, Carlos. Y él representaba seguridad. Estabilidad. Una vida predecible. Hice una pausa. No me arrepiento de haber elegido a tu padre. Fue un buen hombre. Y tuvimos momentos hermosos. Pero ahora. Ahora tengo una segunda oportunidad. De averiguar qué habría pasado si hubiera sido más valiente. Alejandro asintió lentamente. ¿Crees que Miguel realmente ha pensado en ti todos estos años, o crees que está idealizando el pasado? La pregunta de Alejandro me hizo pensar profundamente. Sabes, Alejandro, me he hecho la misma pregunta todas las noches desde que Miguel me contactó. ¿Es real lo que siente, o somos solo dos personas mayores idealizando un amor juvenil? Me levanté. Y caminé hasta la ventana. Mirando el jardín. Donde había plantado rosales hace tantos años. Pero entonces. Me di cuenta. De que no importa. ¿Qué quieres decir con que no importa?, preguntó Alejandro. Genuinamente curioso.
No importa si lo que sentimos es nostalgia, idealización o amor verdadero. Lo que importa es que por primera vez en décadas me siento viva. Me siento valiosa. Me siento como una mujer que merece ser cortejada. Admirada. Respetada. Me giré para mirarlo. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí así? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me hizo sentir especial? ¿Solo por ser yo? Alejandro bajó la cabeza. Avergonzado. Nunca te hice sentir así, ¿verdad? Siempre te di por sentado. Como algo que siempre estaría disponible. Sin importar cómo te tratara. Exacto. Y no fuiste solo tú, Alejandro. Tu padre también. Hacia el final de nuestro matrimonio, empezó a verme solo como la mujer que cocinaba. Limpiaba. Y lo cuidaba cuando estaba enfermo. Dejé de ser Elena. Y me convertí solo en la esposa de Carlos. Y luego. Solo en la madre de Alejandro. En ese momento mi teléfono sonó. Era Miguel. Llamando a la hora que habíamos acordado. Como siempre. Miré a Alejandro. Él asintió. Indicando que debía responder. Hola, hermosa, dijo la voz de Miguel al otro lado del teléfono. E inmediatamente. Sentí esa calidez familiar. Extendiendo por mi pecho. ¿Qué tal tu día? Interesante, respondí. Sonriendo a pesar de la tensión. Mi hijo está aquí, Alejandro. ¿Te gustaría saludar a Miguel? Alejandro. Se quedó petrificado por un momento. Pero luego. Asintió lentamente. Puse el teléfono en altavoz. Miguel, me gustaría presentarte a Alejandro. Mi hijo. Alejandro, él es Miguel Ruiz. Hola, Alejandro. Sí, señor, dijo Alejandro, su voz aún un poco tensa. Es complicado. Pero estoy empezando a entender que mi madre merece ser feliz. Aunque eso signifique grandes cambios en nuestras vidas. Esa es una respuesta muy madura, respondió Miguel con aprobación. Te diré algo, Alejandro. Tengo 3 hijos. Todos adultos. Y les llevó años entender que sus padres son personas completas. Con sus propias necesidades y deseos. No solo proveedores eternos de apoyo y recursos. Alejandro me miró. Con sorpresa. Estaba claro que no esperaba que Miguel fuera tan directo. Y tan comprensivo al mismo tiempo. Señor Ruiz, continuó Alejandro. ¿Puedo preguntarle cuáles son sus intenciones con mi madre? Miguel rió suavemente. Esa es una pregunta justa. Mis intenciones son conocer a la mujer en la que se convirtió la chica de la que me enamoré hace 40 años. Mis intenciones son mostrarle lugares hermosos. Presentarle a mis hijos. Cocinar para ella. Escuchar sus historias. Y quizás, si ambos decidimos que queremos construir una amistad profunda. O algo más. ¿Y si las cosas no salen como esperas?, preguntó Alejandro. Entonces habremos tenido una hermosa aventura. Habremos cerrado un capítulo que quedó abierto durante décadas. Y tu madre habrá tenido unas merecidas vacaciones en Washington. No hay presión, Alejandro. No hay expectativas poco realistas. Solo 2 personas mayores. Dándose una oportunidad de redescubrir la alegría. Alejandro se relajó visiblemente. Gracias por ser tan honesto, señor. Llámame Miguel, por favor. Y ahora, si me disculpas, me gustaría hablar a solas con tu madre un momento. Alejandro asintió. Y caminó hacia el salón. Dándome privacidad para mi llamada. ¿Cómo te sientes después de hablar con él?, le pregunté a Miguel, una vez que estuvimos solos. Me siento bien.
Parece un joven que está pasando por un momento de crecimiento. Eso habla bien de cómo lo criaste, Elena. Los hijos que nunca enfrentan dificultades. Nunca aprenden a ser resilientes. Sus palabras me tranquilizaron más de lo que esperaba. Miguel, ¿estás seguro de que quieres involucrarte en tu vida tranquila con una mujer que tiene tanto drama familiar? Elena, mi querida, a nuestra edad todos tenemos drama familiar. Uno de mis hijos se divorció el año pasado y se mudó de nuevo a mi casa con sus 2 niños pequeños. Mi hija está teniendo una crisis de mediana edad y me llama llorando todos los martes. Mi hijo menor está luchando con una adicción a los videojuegos que está afectando su matrimonio. Él río suavemente. El drama familiar es parte de la vida. La diferencia es cómo lo manejamos. Y cómo tú lo estás manejando. Con límites claros. Y con un amor firme. Y recordando siempre que tus hijos son adultos responsables de sus propias decisiones y consecuencias. Eso es algo que tú también pareces estar aprendiendo a hacer. Después de colgar con Miguel, Alejandro y yo seguimos hablando hasta altas horas de la noche. Me contó más detalles sobre su terapia. Sobre cómo estaba aprendiendo a identificar patrones de comportamiento que había repetido durante años sin darse cuenta. ¿Sabes qué fue lo más difícil de aceptar en terapia?, me preguntó, mientras bebíamos una segunda taza de café. ¿Qué? Que no era solo que fuera vago o inmaduro. Era que había desarrollado una adicción emocional a ser rescatado. Cada vez que alguien me resolvía un problema. Cada vez que me daban dinero. O me sacaban de un apuro. Sentía una especie de alivio eufórico. Era como una droga. Sus palabras me golpearon con fuerza. ¿Y cómo se supone que vas a romper esa adicción? Enfrentando las consecuencias de mis acciones sin buscar rescate. Cuando perdí mi último trabajo, mi primer instinto fue venir corriendo a ti con una historia triste. Pero esta vez, en cambio, dormí en mi coche durante 3 días hasta que conseguí el trabajo de limpieza. ¿Dormiste en tu coche?, pregunté. Con una preocupación maternal automática. Sí. Y fue una de las experiencias más importantes de mi vida. Por primera vez. Realmente entendí lo que significa no tener una red de seguridad. Lo que significa que mis acciones tienen consecuencias reales. Me miró directamente a los ojos. Mamá, durante esas 3 noches pensé mucho en ti. Pensé en todas las veces que tuviste que elegir entre tus necesidades y las mías. Y siempre elegiste las mías. Eso es lo que hacen las madres, Alejandro. No, mamá. Eso es lo que hacen las madres que no han aprendido a establecer límites sanos. Y eso es lo que hacen los hijos que nunca han aprendido a ser adultos responsables. Se inclinó hacia adelante. El terapeuta me ayudó a entender que al rescatarme constantemente, tú me estabas privando sin querer de la oportunidad de crecer. Sus palabras me dolieron. Pero también me liberaron. Durante años me había sentido culpable cada vez que consideraba decirle no a Alejandro. Cada vez que pensaba en poner mis necesidades primero. Ahora entendía que mi generosidad había sido, en realidad, una forma de controlarlo. De mantenerlo dependiente de mí. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté suavemente. Ahora voy a demostrarme a mí mismo. Y luego a ti. Que puedo ser un adulto responsable. Voy a pagar mis propias facturas. Voy a tomar mis propias decisiones. Voy a enfrentar mis propios problemas. Y cuando vuelvas de Seattle. Si decides volver. Voy a ser un hijo del que puedas sentirte orgullosa. ¿Y si decido quedarme en Seattle? Alejandro sonrió. Y por primera vez en años. Vi alegría genuina en su sonrisa. En lugar de manipulación. Entonces seré feliz por ti. Te visitaré cuando pueda. Te llamaré todas las semanas. Y viviré mi propia vida.
sabiendo que mi madre, por fin, está viviendo la suya. El día de mi partida llegó. El sol brillaba en Madrid, pero mi corazón ya volaba hacia el oeste. Alejandro me llevó al aeropuerto. En el coche la conversación fue ligera. Cotidiana. Hablamos del tiempo. De las noticias. De sus planes para la semana. Era una conversación normal entre madre e hijo. Algo que no habíamos tenido en años. No hubo súplicas. No hubo dramas. No hubo culpa. Solo una conversación tranquila. Entre dos adultos. Que se querían. Pero que por fin entendían los límites sanos. Mamá me dijo cuando llegamos al aeropuerto. Quiero que sepas que pase lo que pase en Seattle, esto ya ha valido la pena. ¿A qué te refieres? Verte así, respondió. Emocionada. Nerviosa. Feliz. Hacía años que no te veía brillar de esta manera. Me ayudó a sacar la maleta del coche. Una maleta que había empacado con esmero. Con mis mejores vestidos. Incluido uno nuevo. Color rosa coral. Lo había comprado especialmente para este viaje. En el aeropuerto Alejandro me acompañó hasta el control de seguridad. Cuando llegó el momento de despedirnos. Nos abrazamos. Con una intensidad que no habíamos compartido desde que era un niño pequeño. Te quiero, mamá, me susurró al oído. Diviértete. Enamórate. Sé feliz. Te lo mereces más que nadie en el mundo. Yo también te quiero, hijo. Y estoy orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo. Una vez en el avión. Abrí la carta de Alejandro. Mis manos temblaban. Su letra. Siempre había sido desordenada. Pero ahora. Parecía más madura. Más cuidadosa. Mamá, empezaba. Durante estos últimos días, he estado pensando en todas las veces que fuiste una heroína sin que yo lo notara. Cuando trabajabas doble turno para pagar mis libros escolares. Cuando vendiste tu máquina de coser nueva para comprarme una bicicleta. Cuando fingías no tener hambre para que yo pudiera comer más. Cuando te quedabas toda la noche cuidándome cuando estaba enfermo. Todos esos momentos de amor silencioso que di por sentado. Ahora entiendo que ser madre no significa sacrificarse hasta desaparecer. Significa amar lo suficiente como para enseñar independencia. Significa ser lo suficientemente valiente como para dejar ir cuando llega el momento. Gracias por finalmente amarme lo suficiente como para dejarme crecer. Vuela alto, mamá. Literal y figuradamente. Con todo mi amor y respeto, Alejandro. Postdata, Miguel es un hombre afortunado de conocer a la mujer más extraordinaria del mundo. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Mientras guardaba la carta en mi bolso. A través de la ventanilla del avión. Pude ver las nubes. Extendiéndose hasta el infinito. Y por primera vez en décadas. Sentí que mi futuro. Era igual de infinito. Miguel Ruiz. Estaba esperándome en el aeropuerto de Seattle. Con un ramo de rosas amarillas. Y una sonrisa. Que reconocí de inmediato. Aunque ahora. Tenía más arrugas. Y su cabello. Completamente blanco. Cuando me vio. Su rostro se iluminó. Con la misma alegría que recordaba de nuestros días universitarios. Elena, dijo cuando nos abrazamos. Estás aún más hermosa de lo que recordaba. Los días que siguieron. Fueron como vivir en un sueño. Miguel me llevó a ver la costa del Pacífico. Donde por primera vez en mi vida, pude ver el océano extendiéndose hasta el horizonte. Me presentó a sus hijos. Quienes me recibieron con una calidez genuina.
que me conmovió profundamente. Su hija menor, Carmen. Dijo, papá no ha sonreído así desde que mamá murió. Gracias por devolverle su alegría. Miguel cocinaba para mí todas las noches. Cenas elaboradas que saboreábamos en su terraza, mientras veíamos la puesta de sol. No soy un ingeniero jubilado. Soy simplemente Miguel. El hombre que se enamoró de una chica brillante hace 40 años. Y nunca la olvidó. Sus palabras fueron directas a mi corazón. Porque expresaban exactamente lo que yo sentía con él. No era la madre sacrificada de Alejandro. No era la viuda de Carlos. No era la costurera cansada. Era simplemente Elena. Una mujer con historias que contar. Sueños que perseguir. Y amor que dar. Al final de mi mes en Seattle, Miguel me hizo una propuesta. Una propuesta que cambió mi perspectiva sobre lo que era posible a los 70. Elena, no quiero que esto termine. Sé que es una locura. Sé que solo nos estamos conociendo de nuevo después de tantos años. Pero quiero que consideres mudarte a Seattle. No para casarnos inmediatamente. No para vivir juntos si no quieres. Pero para darnos la oportunidad de construir algo hermoso en esta etapa de nuestras vidas. Mi primer instinto fue pensar en todas las razones por las que era imposible. Mi casa. Mis pocos amigos. Mi vida en Madrid. Pero luego pensé en Alejandro. En su carta. En sus palabras sobre volar alto. Pensé en Sofía. Quien probablemente nunca me había respetado de verdad. Pensé en todos los años que había vivido para otros. Dejando mis propios sueños en suspenso. ¿Y si las cosas no funcionan?, pregunté. Entonces habremos tenido una hermosa aventura. Pero Elena, ¿y si sí funcionan? ¿Y si después de toda una vida de poner a los demás primero, finalmente tienes la oportunidad de ser completamente feliz? Esa noche llamé a Alejandro para contarle sobre la propuesta de Miguel. Su respuesta me sorprendió y me llenó de orgullo. Mamá, ¿eres feliz con él?, preguntó Alejandro. Su voz, ahora, no tenía rastro de la desesperación de antes. Más feliz de lo que he sido en décadas, hijo. Me trata bien. Me respeta. Me hace sentir valiosa todos los días. Entonces quédate. Construye la vida que te mereces. Yo estaré bien. De hecho, estaré mejor sabiendo que tú, por fin, estás viviendo por ti misma. Sus palabras me conmovieron profundamente. Confirmaron que la semilla del cambio había echado raíces. 6 meses después, estaba empacando mis pertenencias más preciadas en mi viejo piso de Madrid, preparándome para mudarme a Seattle de forma permanente. Alejandro me ayudó con todo el proceso, demostrando una madurez y una responsabilidad que me llenaron de esperanza por su futuro. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me dijo un día, mientras guardábamos las fotos familiares en una caja. ¿Qué? Que al dejarte ir, dijo, mirándome a los ojos. Siento que finalmente te he recuperado. No como la madre que me rescata constantemente, sino como la mujer extraordinaria que siempre fuiste. Pero a quien yo nunca me molesté en conocer de verdad. Mientras escribo esta historia. Desde la terraza de la casa de Miguel. Mirando el océano Pacífico. Y esperando que él regrese del mercado. Donde ha ido a comprar ingredientes para la cena que cocinaremos juntos. Reflexiono sobre todo lo que ha cambiado. Alejandro está construyendo su propia vida. Con éxito. Obtuvo un ascenso en su trabajo. Se mudó a un apartamento mejor.
Y está saliendo con una mujer que lo desafía a ser una mejor persona. En lugar de alimentar su dependencia. Sofía, me contó él, se casó con un hombre mayor que puede mantener su estilo de vida. Probablemente lo mejor para todos. Y yo. Por fin. Aprendí que nunca es tarde para ser feliz. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, sino el fundamento para poder amar a los demás de una manera sana. Aprendí que una mujer de 70 años puede tener aventuras. Puede enamorarse. Puede empezar de nuevo. Miguel y yo nos casamos el mes pasado. En una pequeña ceremonia en la playa. Con sus hijos. Y Alejandro como testigos. Alejandro lloró durante toda la ceremonia. Pero eran lágrimas de alegría. Nunca pensé que vería a mi madre casarse por amor, me dijo después. Siempre asumí que tu matrimonio con papá, Carlos, había sido solo por conveniencia y familia. Pero ahora, cuando miro atrás a aquella terrible noche en que Sofía me humilló en mi propia casa, lo veo como el mayor regalo que pude haber recibido. Porque fue esa humillación la que finalmente me despertó. Fue esa humillación la que me mostró que merecía más. Fue esa humillación la que me dio el coraje de perseguir la felicidad que creí haber perdido para siempre. Y ahora algunas lecciones que me gustaría compartir con ustedes, mis queridos oyentes, especialmente con aquellos que, como yo, ya han vivido mucho. Lecciones para los padres. Recuerden, amigas y amigos, amar a nuestros hijos no es sacrificarse hasta desaparecer. Es amar lo suficiente para establecer límites sanos. Es amar lo suficiente para enseñarles a volar. Y para permitirse volar uno mismo. Nuestros hijos son adultos. Y merecen la oportunidad de aprender de sus propios errores. El amor más grande a veces es el que dice, te quiero, pero esto, lo debes resolver tú. Lecciones para los hijos. Nuestros padres no son eternos. No son cajeros automáticos ni redes de seguridad infinitas. Merecen nuestro respeto. Nuestra gratitud. Y la comprensión de que ellos también tienen sueños y deseos. A veces, la mayor prueba de amor es dejarlos vivir su propia felicidad. Y reconocer que al cuidar de ellos, también debemos cuidar de nosotros mismos y de nuestra propia autonomía. Sobre la naturaleza humana en el mundo moderno. En este mundo que a menudo prioriza lo material, es fácil perderse en las apariencias y las expectativas. Es fácil caer en la trampa de la comodidad a expensas de la honestidad y la independencia. Pero la historia de mi vida me enseñó que la autenticidad, la gratitud y la capacidad de cambio son los verdaderos tesoros. No importa la edad. No importa el pasado. Siempre hay tiempo para redescubrir la alegría. Y para construir la vida que realmente merecemos. Y ustedes, mis queridos oyentes, ¿qué harían si la vida les diera una segunda oportunidad para ser completamente felices? ¿Tendrían el coraje de tomarla? No importa lo que piensen los demás. Porque créanme, nunca es tarde para empezar de nuevo. Y así, queridos amigos, la historia de Elena llega a su fin. ¿Qué piensan ustedes sobre la decisión de Elena? ¿Habrían hecho algo diferente si hubieran estado en su lugar? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Los leo uno a uno. Siempre. Si esta historia les hizo pensar o sentir algo, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también le conmoverá, y suscribirse a nuestro canal, Vidas Cruzadas, para no perderse los próximos misterios. Nos vemos en la siguiente historia. Y quién sabe, la próxima vez, quizás el protagonista seas tú.